Adán, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora. Menos de 35 años. Desde luego también a ustedes, también a mi generación, pero hablo desde mi generación. Quiero decir, no me la contaron. No es un gran mérito. La viví como ciudadano, como periodista y también como militante, cosa que nunca oculté. Pero ver estas últimas 2 semanas, la puesta en escena que el gobierno ha hecho a propósito de la excusa, del pretexto de papel prensa, debo admitir que en algún punto me ha hecho hervir la sangre. La puse en la congeladora, en el freezer, la sangre, porque la sangre caliente para un periodista no sirve, y me propuse contestar algunas preguntas que me hacía yo mismo para compartirlas con ustedes. Porque el discurso de la presidenta hoy duró casi 70 minutos. Multiplicidad de nombres, de apellidos, de documentos, de menciones, de decretos. Esta historia, ¿la conocemos realmente? Déjenme llevarlos de la mano un poquito. Pero no para enseñarle nada a nadie, para recordar algunas cosas, ya que tanto se habla de la memoria. David Graeber, por ejemplo. David Graeber, un banquero que murió efectivamente en un accidente aéreo, como se sabe. Este era un hombre que trabajaba con pocos escrúpulos, vamos a decirlo negro sobre blanco. Canalizó la plata de los montoneros, que fue sacada al grupo Bunge y Born, como producto de un secuestro extorsivo, $60 millones. El documento público del Partido Montonero, que tiene fecha 26 de abril de 1977, dice: los montoneros contamos con grandes sumas de dinero. Ese no es un secreto para nadie. Esos fondos se originan en reparaciones económicas, miren ustedes el eufemismo, pagadas a nuestra organización y a través de ella al pueblo argentino. El principal, aunque no el único aporte que recibieron los fondos del Partido Montonero, fueron los $60 millones pagados por el monopolio internacional Bunge y Born. Ese dinero que Montoneros a punta de pistola le quita a Bunge y Born es financiado por David Graeber. Punto 1. Punto 2. Hoy veíamos en la televisión, al lado del expresidente Kirchner, a Osvaldo Papaleo. ¿Quién es Osvaldo Papaleo? Secretario de prensa del gobierno de Isabel Perón, en la época de la AAA, en la época de la estatización a punta de pistola de los canales, en la época de las persecuciones, en la época de las prohibiciones, en la época de las listas negras, cuando lo asesinan a Rodolfo Ortega Peña, al negro Atilio López, al profesor Silvio Frondizi, para citar apenas algunos de los 900 asesinados durante el gobierno de la AAA, quiero decir, perdón, de la señora Isabel Martínez de Perón. Que luego Papaleo estuvo en cárcel, es cierto, como estuvo también Menem. Mucha gente del peronismo pagó duramente el precio de ser peronista. Pero esto quiere decir que Papaleo hoy aparezca como el testimonio del progresismo, es francamente bastante exasperante. José López Rega también formaba parte de esto, no se lo menciona, pero López Rega y Osvaldo Papaleo no eran ideológicamente diferentes, eran la derecha más extrema del peronismo, la misma que se calzaba el nombre de Juventud Sindical Peronista, que ahora lo he visto el otro día a Juan Carlos Dantegullo. ¿Será cierto, como dice Pérsico, que ahora han confluido porque están todos mucho más maduros? Pero bueno, pero se mataban a tiros. De hecho, Montoneros asesina a Rucci. Y la Juventud Sindical se cansó de asesinar no solamente montoneros, sino también militantes de la JP y de la JTP. ¿Cómo es que han superado esa crisis? ¿Cómo es que ahora están todos unidos? ¿Dónde está la rendición de cuentas a la sociedad argentina? En otro orden de cosas, Moyano estaba también en primera fila hoy. Moyano militó en la Confederación Nacionalista Universitaria o en los grupos no universitarios que adherían a la extrema derecha marplatense en los años 70. ¿Y no está su autocrítica, su rendición de cuentas? ¿Cómo es posible que en el justicialismo se pueda hacer todo siempre, todo el tiempo? Así como Vudú pasa del neoliberalismo más ululante a cantar la marcha peronista, también gente que militaba en la extrema derecha ahora resulta que apoya el proyecto nacional y popular. Qué interesante, la verdad que les doy la bienvenida en nombre de la democracia. Pero digo, expliquen muchachos algo. Entonces, ¿quién es quién y quién era quién? Hay mucha confusión, hay mucha operación, hay mucha manipulación, hay mucho careteo y hay mucha mentira. Porque es cierto que una sociedad es grande y madura cuando consigue salir de las tragedias del pasado. La presidenta hoy hablaba como si hubiese sucedido ayer de algo que pasó hace casi 4 décadas. Enhorabuena, pero la historia completa quiero yo. Yo quiero saber qué hacía Papaleo cuando había gente que ya se estaba exiliando, porque el exilio empezó en el 74, no en el 76.
no solamente por el caso mío, que es absolutamente irrelevante, sino de gente importantísima que hoy apoya al kirchnerismo y que se tuvieron que ir de la Argentina de Isabel, cuando Papaleo era secretario de prensa. Ahora es el ídolo, ahora es el paradigma de la profundización de la historia. Qué paradojas, ¿no? Hay que estudiar y hay que explicarle bien las cosas a la gente. Pepe Eliashev, fuerte, duro, polémico, interesante, recreando el quién es quién del acto de hoy y de la política argentina de los últimos. Esto no es muy formal, pero no me quiere dejar una frase que es muy importante. ¿Cómo no? Nunca lo hago, pero si no me voy a sentir mal conmigo mismo. El partido montonero, y esto es clave, cuando informa de los 60 millones de dólares de Bungiborn, menciona como uno de los enemigos de la Argentina al sionismo de Jacobo Timerman. Y el partido montonero dice explícitamente que las empresas que editan los 3 diarios más importantes de la Argentina, Clarín, La Nación y La Razón, compraron las acciones de papel prensa respaldados por el comando en jefe del ejército. O sea, argumentación de los que dicen que el sionismo era uno de los grupos, era y es uno de los grupos que explotan a la Argentina. Esta para Héctor Timerman, que lo ve por televisión. Bueno, interesante, ¿eh? Venezuela en su firmeza asegura con acierto, por cada cubano muerto habrá un yanqui sin cabeza. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educar. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar
lo que yo quisiera, y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario que